Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en Extra Noticias, Mesa de Análisis. Muy buenas noches. Vamos a ver a continuación nuestros titulares. Diputados aprueban en primer debate un crédito por $160 millones para hacer obras de emergencia en comunidades afectadas por inundaciones. Arecep advierte de poca cantidad de electrolineras ante auge de venta de vehículos eléctricos. Accidente de autobús deja 6 heridos de consideración en Pérez Celedón. 126 personas han fallecido en accidentes de bus en los últimos 5 años. Junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social ya puede sesionar, pese a que cuenta solo con 5 de sus 9 miembros. Medicamentos en el país no bajan de precio. Falta de plan de sector salud no cumple promesa del gobierno. Y en los deportes, el Morera Soto estará a reventar para la final de vuelta de la Copa Centroamericana. Vamos a las noticias. El organismo de investigación judicial detuvo a 3 sospechosos de perpetrar estafas a través de la plataforma en línea de comercio en línea Marketplace de Facebook. Así es, y es que la Fiscalía además advierte de un aumento de estos casos por la época navideña. Alberto Cuadra nos tiene los detalles además de esta información. Bueno, aunque pensemos tal vez que eso nunca nos va a ocurrir a nosotros, que es tal vez pues a otras personas, gente que tal vez no tiene cuidado, bueno, las estafas incrementan en esta época y cualquiera de nosotros, si nos descuidamos, podemos ser víctimas de eso. Y bueno, es que el día de hoy cerca de 15 personas, 15 denunciantes, 15 supuestos clientes, bueno, ellos habían denunciado a un grupo que se dedicaba a estafar mediante Marketplace en Facebook. Ellos fueron detenidos el día de hoy. Se trata de 3 personas que conformaban esta banda que utilizaban un lugar en el centro de Montes de Oca como centro de llamada o call center, donde pues contactaban a la gente. Si usted ofrecía algún producto, se hacían pasar por compradores, pues le hacían un falso SIMPE y también pues lamentablemente se hacían obviamente pasar por falsos vendedores, donde lamentablemente ellos lo que hacían era quedarse con el dinero y nunca más aparecían. Bueno, los rastrearon, llegaron hasta donde estaban y bueno, ellos fueron detenidos el día de hoy mediante un allanamiento y también la Fiscalía hace una advertencia por el aumento en las estafas en esta época. Aparentemente, luego de establecer el contacto y mostrar interés en el producto, estos acordaban un encuentro. Era en ese momento que aprovechaban para mostrar un supuesto comprobante de transferencia, sin embargo, este era falso. Los allanamientos se realizaron en Montes de Oca la mañana de este jueves dentro de un apartamento. Se cree que este sitio era utilizado como un centro de llamadas o call center, donde se contactaban usuarios de Facebook interesados en vender y comprar artículos por internet. La Fiscalía y el OIJ advierten que durante esta época muchas personas lo podrían contactar haciéndose pasar por bancos o por personas interesadas por sus productos. Esté atento, recuerde que lo van a llamar de un número que aparenta ser el de su banco, que lo pueden contactar por un número de una red social, que le pueden mandar un mensaje de texto. Todo consiste en que le van a hacer creer que es una situación verdadera, te van a enviar un link a tu correo, a tu mensaje de texto o a tu mensajería WhatsApp y ese link lo redirige a una página falsa. Una vez ingresando a esa página falsa, usted va a anotar datos sensibles de su cuenta y va a perder el dominio. De ese momento en adelante, su dinero va a desaparecer. Las recomendaciones ante los peligros de las estafas en Facebook se dividen en 2 vías, empezando por los compradores. El llamado a atención es sospechar y revisar muy bien las ofertas. El punto de partida está en los costos, sabiendo que las propuestas que suenan muy buenas pueden estar acompañadas de una trampa. Aspectos adicionales tienen que ver con el pedir adelantos o cobros adicionales que también hacen sospechar. Artículos electrónicos son los que más estas personas o este tipo de grupo o estas bandas utilizan para acaparar supuestos clientes o también para robarles su dinero o sus datos. Ya sabe usted que bueno, en esta época muchas personas hacen pasar por bancos, le envían tal vez algún tipo de correo falso. Así que recuerde, la única forma realmente, bueno, de asegurarse que usted no va a ser estafado es ir a la sucursal bancaria. Si usted tiene también pues ya las diferentes claves dinámicas y demás, bueno, estar y conectarse en lugares seguros y en dispositivos que usted siempre pues utilice. No se meta a algunos links que mandan en correos electrónicos y tampoco en redes sociales, porque eso es prácticamente ser estafado de manera automática. Desde San José, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Muchas gracias, Alberto, por esta información. Y en otras noticias, el país enfrenta un déficit de electrolineras en comparación con la demanda de vehículos eléctricos que hay en el país. En el 2023 se instalaron 24 equipos nuevos y en el 2024 únicamente 3.
En el país se registra un total de 17.000 vehículos eléctricos. Sin embargo, solo existen 125 centros de recarga conocidos como electrolineras. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, realizó un estudio y encontró que son insuficientes y reportan miles de averías. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos realizó un estudio sobre la cantidad de cargadores eléctricos para vehículos de esta modalidad y encontró un serio déficit. Únicamente hay 125 cargadores distribuidos en todo el país para más de 17.000 vehículos eléctricos. En el 2023 se instalaron 24 equipos nuevos y en el 2024 únicamente 3. ARECEP detectó que entre enero del 2023 y abril del 2024 se registraron 4.959 averías. La causa principal, problemas de software. Casi 5.000 averías de estos equipos. De estas averías, 4.600 corresponden a un problema del software que no es compatible con el carro. En el 2018 se aprobó la Ley Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico y forma parte del Plan Nacional de Descarbonización. Y el vuelco de un bus dejó 35 personas heridas la tarde de este jueves en Pérez Celedón. El Cuerpo de Bomberos informó que el accidente se dio en las juntas de Pacuare, en Daniel Flores, a 1.5 kilómetros de la escuela carretera a Pejivalle. Según informaron los rescatistas, el bus se salió de la vía y volcó en una cuneta. Los socorristas informaron que pese a que los ocupantes del bus sufrieron algunos golpes, solo trasladaron a 6 personas, 3 de ellos en condición urgente. A propósito de este tema, los accidentes de autobús han dejado más de 100 fallecidos desde el año 2019 y hasta la fecha. Los choques y los vuelcos son las principales causas. No cabe duda de que cuando se alerta sobre un accidente de autobús, los cuerpos de rescate no escatiman en recursos. En promedio viajan siempre mínimo 30 pasajeros. Son rescates complejos que deja decenas de fallecidos, al igual que heridos de consideración de acuerdo a la Cruz Roja y a bomberos. Este año ha sido un poquito trágico porque en lo que ha habido en incidentes relacionados con autobuses ha habido un total de 18 personas que se han abordado sin signos vitales. Lógicamente son colisiones a veces con vehículos livianos, colisiones con motocicletas o inclusive atropellos. Eso es lo que ha involucrado con estos vehículos. ¿Qué decir de las personas heridas? Porque como usted bien lo dice, en promedio son 30 personas. Correcto, sí. Sí ha habido incidentes en los cuales pues cuando hay una situación de estas pues se aborda el autobús y siempre hay personas golpeadas y algunos que han sufrido lesiones, fuertes lesiones que han involucrado la atención nuestra y el posterior traslado. Casi siempre son golpes de una magnitud considerable y en algunos casos hasta fracturas. Veamos, ¿qué dice la Cruz Roja de fallecidos tras choques o bien accidentes de autobuses como vuelcos? En el 2019 fueron 28 los fallecidos, el año siguiente bajó a 10. Para el 2021 esa cifra se duplicó. Hace 2 años, en el 2022, fueron 17 los pasajeros quienes perecieron, 6 más el año pasado y ya se llegó a 18 en lo que va de este año 2024. De acuerdo a la Cruz Roja, se atendió choques entre unidades contra motocicletas, vehículos livianos contra el tren y uno en Guanacaste entre una vagoneta y un autobús que da servicio en el cantón de La Cruz en Guanacaste. Y este jueves se condenó a la banda de alias Manzanita a 242 años de cárcel. Entre los bienes decomisados figuran la casa del líder, que sería donada una vez que pase a manos del Estado. A Cabrera Espinosa la pena de 20 años de prisión, a Murillo Rodríguez la pena de 15 años de prisión, a Rosales Obregón Luis Carlos la pena de 12 años de prisión, a Mayorga Quiroz Josué, Mayorga Quiroz Leandro, Quiroz Umaña, Calderón Carpín, Aguilar Hernández, Rosales Obregón Brian, Vargas Carpín, Gómez Latino y Flores Blandón la pena de 10 años de prisión. Unánime fue la decisión del Tribunal Especializado contra la Delincuencia Organizada en San José, esto contra el grupo de un hombre de apellido Cabrera, alias Manzanita, asentados en la León 3 en Tibás.
se le encontró responsable de lavado de dinero y narcotráfico y por eso se le impuso 40 años de cárcel entre ambos delitos. Junto a sus cómplices más cercanos suma más de 100 años de prisión. La Fiscalía General ve esta alta condena como un antes y un después en materia de juzgamiento del crimen organizado en el país. Se trata de una organización criminal más que trabajaba en la León 13, ese era su principal centro. Se logró obtener, en este caso, las condenas que andábamos buscando. Como usted lo indicó, penas bastante altas, se impusieron las penas mayores, en este caso al líder de la organización, y también penas bastante importantes para los otros miembros de la misma. Condenadas a 140 años de cárcel entre todas. La defensa se vio sorprendida por las altas penas y de todos los bienes adjudicados al Estado, en cuenta la casa de Manzanita. Sorprendido que lo hayan condenado, porque todos los elementos que se ventilaron en el debate nos hacían ver a nosotros que no hay elementos, y todavía lo seguimos sosteniendo, que no hay elementos para una condena, primero que todo, y segundo, la pena máxima en los dos delitos. Eso es inaudito porque no se logra hasta donde nosotros tuvimos en el debate. Incluso el Ministerio Público ni siquiera fundamenta la solicitud de pena, no lo solicitó, no lo fundamentó. En este caso se absolvió de toda culpa y de responsabilidad a una mujer, a quien además se ordenó devolverle un vehículo de alta gama y 7 millones de colones en efectivos que fueron decomisados en su momento. Una balacera dejó como saldo la muerte de un joven de 20 años y a un menor de edad en estado crítico. Los hechos ocurrieron este jueves en la localidad de Ojo de Agua de Limón a la 1:41 de la tarde. El fallecido presentaba múltiples impactos de bala y fue declarado sin vida en la escena por paramédicos de la Cruz Roja costarricense. Oficiales de la Fuerza Pública custodiaron el cuerpo mientras el OIJ acudió a la escena a la espera del levantamiento y también las pesquisas correspondientes. A la fecha, el OIJ contabiliza 821 homicidios en el país, 39 menos que durante el mismo periodo del año anterior. Y quien genere la muerte de personas adultas mayores por abandono se expone a una pena de hasta 18 años de prisión. Esta es una reforma que impulsan los diputados de la Comisión de Discapacidad y aseguran que los casos van en aumento. Los diputados de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor dictaminaron positiva la reforma para castigar con penas más fuertes a quien genere la muerte de adultos mayores por abandono. La pena sería de hasta 18 años de cárcel. Uno de los factores que está incidiendo es el abandono, la desprotección, la falta de políticas también públicas hacia la protección del adulto mayor. En este caso, la Junta de Salud del Hospital Geriátrico, pues precisamente ha evidenciado que se ha incrementado el abandono en los centros médicos. Ya se estableció un análisis por parte de la Contraloría en donde se denota el incremento de ese abandono. El expediente 24.244, ley para sancionar el abandono contra adultos mayores, pasará ahora al plenario legislativo. Según la encuesta nacional de discapacidad del año 2021, indica que pasó de 800 casos en el 2021 a 1.000 casos en el 2022. Esto es un tema que va en incremento y que había un vacío legal y que esperemos que con este proyecto pues se pueda disminuir. Sabemos que vienen las fechas de diciembre y comúnmente en las fechas de diciembre el abandono de adultos mayores aumenta. La reforma incluye además penas por poner en peligro la salud física, mental o social de los adultos mayores. Una de las razones por las cuales algunas camas de los hospitales no se están dedicando, digamos, a temas específicos de salud es porque están siendo dedicadas a estas personas. Lamentablemente, los casos en el país son cada vez más recurrentes, por lo que se busca endurecer las sanciones. La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social ya puede sesionar, pese a que cuenta hasta ahora con solo 5 de sus 9 miembros. Y la UCAEP espera la solicitud de la Junta para proponer candidatos para el sector patronal. Con la designación de Laura Ávila como la nueva presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Junta Directiva de la institución ya puede sesionar. Quiero reafirmar el compromiso de esta gran institución de ofrecer servicios de salud accesibles y de calidad para todos.
Como país y como institución enfrentamos grandes retos, pero tengan la certeza de que trabajaremos incansablemente para construir una Caja Costarricense de Seguro Social cada día más fuerte y sólida. Sin embargo, de 9 miembros que deben conformar la Junta, actualmente solo 5 están en el ejercicio de sus funciones. Este es el panorama. La Junta Directiva de la Caja está conformada por 9 miembros, actualmente solo tiene 5. De los 3 representantes del Estado solo está la presidenta ejecutiva Laura Ávila. De los 3 representantes del sector patronal solo está el señor Juan Manuel Delgado, y de los 3 representantes del sector trabajadores aparece Marta Rodríguez, Martín Robles y Vianey Hernández. De los 3 sectores, el de los trabajadores es el único completo. El Estado debe 2 nombramientos, el sector patronal también debe 2 nombramientos y según la UCAEP esperan la solicitud formal para proponer sus candidatos. La Unión de Cámaras se encuentra a la espera de la solicitud formal para la designación de los representantes temporales del sector patronal, toda vez que la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social así nos lo solicite. Una vez recibida dicha notificación, se procederá a lo interno con la elección de los aspirantes para el puesto y luego se convocará a la Asamblea General, donde se elegirán a las personas para dichos puestos. De manera extraoficial se conoce que la Junta de la Caja sesionaría por primera vez el próximo lunes bajo la figura de funcionario de hecho, a la cual se recurre en situaciones excepcionales o de urgencia, en las que se requiera salvaguardar los derechos a la salud y la vida de las personas. A propósito de este tema, los sindicatos de salud no ven con buenos ojos el nombramiento de Laura Ávila, ex asesora de la expresidenta de la Asamblea, perdón, de la Caja Costarricense del Seguro Social como la nueva presidenta. De asesora de Marta Esquivel a presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Laura Ávila fue nombrada ayer por el Poder Ejecutivo como nueva jerarca de una de las principales instituciones de la salud pública del país. No obstante, la cercanía de la nueva jerarca con Esquivel no sentó nada bien a los sindicatos del sector salud. Las intenciones serán orientadas a seguir con los procesos de privatización, además de esto con el saboteo institucional, con políticas nefastas que han sido un completo fracaso en la resolución de los principales problemas de los asegurados, como lo son las listas de espera. Algunos aseguran que pese a la urgencia de que la Caja contara con una presidencia ejecutiva, la decisión debió analizarse mucho mejor. En este caso se nombra a doña Laura Ávila Bolaños. No nos parece políticamente y administrativamente lo más correcto, por cuanto existe una relación evidente entre estas dos profesionales. Laura Ávila tiene 27 años de experiencia en la función pública. El presidente la nombró luego de que Marta Esquivel fuera suspendida de su cargo por 6 meses por aparentes decisiones irregulares en el conocido caso Barrenador. Y la Asamblea Legislativa aprobó un crédito en primer debate de $160 millones para atender emergencias. Este dinero llegaría proveniente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Nuestro compañero Rolando Rivera nos tiene todos los detalles de esta noticia. Rolando. Buenas noches. Un crédito que llegaría en los momentos en los cuales el país más lo necesitaría, y es que teniendo como previsión ante emergencias sería el destino que tendrían estos $160 millones para casos de emergencia, como ustedes bien lo mencionaban, en momentos en donde haya algún desastre natural, en donde las inclemencias del tiempo también afecten temas de infraestructura, temas de ayuda humanitaria, y por supuesto que esto cuenta con un ambiente muy positivo también dentro del plenario legislativo, que lo aprobó hoy en primer debate y se va a esperar su convocatoria para ya el segundo debate. Vamos a ver la siguiente información. Con el objetivo de tener recursos para la atención de emergencias, los diputados de la República aprobaron en primer debate un crédito por $160 millones. En el momento en que se te hace un decreto de emergencia, de inmediato podrían
tener acceso al financiamiento para cubrir todas las necesidades propias de las emergencias. Y dada la situación tan compleja que estamos viviendo con los últimos acontecimientos climáticos en Costa Rica, vimos de muchísima urgencia que este proyecto tenía que salir lo antes posible, conociéndolo en una vía muy rápida, y de hecho en la Comisión de Asuntos Hacendarios se aprobó y dictaminó desde el 30 de octubre, a pesar de que teníamos presupuesto ordinario, extraordinarios, el FES y otros. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento sería la institución que brindaría el préstamo. Era urgente avanzar con este empréstito considerando la situación nacional siempre, pero también esta coyuntura que hemos atravesado. Se trata de un empréstito por 160 millones de dólares que tiene unas características específicas, porque realmente es una línea de crédito. El dinero se utilizaría para atender situaciones de urgencia en temas de infraestructura, desastres naturales y ayuda humanitaria. Tal y como lo veíamos en la información, el dinero vendría procedente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, luego de que avance en el segundo debate en la Asamblea Legislativa. Como lo decimos, la idea sería tener los recursos suficientes para atacar momentos en donde se padezca de alguna emergencia a nivel nacional. Desde San José, la Asamblea Legislativa, es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. A 2 años y medio del actual gobierno, aún no se cumple una de sus más importantes promesas de campaña, bajar el precio de los medicamentos. Volvemos con el detalle de esta noticia. Al regresar de esta pausa, son las 9:21. Gracias por continuar informándose con Extra Noticias. Y a 2 años y medio del actual gobierno aún no se cumple una de sus principales promesas, que es bajar el precio de los medicamentos. Eso tras 2 intentos fallidos. El periodista Kenneth Rojas nos detalla. Primero fueron 2 decretos ejecutivos que no surtieron efecto alguno en esa intención del gobierno de bajar el precio de los medicamentos en nuestro país y, como lo decíamos, en una de sus principales promesas de campaña. Luego también el plan muy anunciado en cuanto a la intención de la Caja Costarricense de Seguro Social de vender poco más de 120 medicamentos y productos de salud, no solamente a asegurados, no asegurados, sino también a farmacias privadas. Pero ¿qué ha pasado con toda esta intención? 2 intentos fallidos, ¿en qué han quedado? Veamos la siguiente información. Hay que bajar el precio de los medicamentos como Dios manda. ¿Cómo vamos a bajar el precio de las medicinas? Don Rodrigo, sí se puede. En un mes logramos firmar el decreto de homologación y en menos de los 100 días el decreto de importación paralela. ¿Quiere decir que ya no hay monopolios privados en Costa Rica para la importación de medicinas? Se van a eliminar. Primero fueron 2 decretos ejecutivos que el presidente Rodrigo Chávez y la entonces ministra de Salud, Jocelyn Chacón, firmaron en junio y agosto de 2022 para tratar de cumplir una de sus más importantes promesas de campaña. Pero ninguno bajó el precio de los medicamentos. Incluso, en agosto anterior, la Sala Constitucional declaró inconstitucional y anuló el primer decreto que buscaba la homologación de los registros sanitarios de medicamentos. En junio pasado, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social aprobó el plan piloto para vender 123 medicinas y productos a usuarios, farmacias y hospitales privados a precios razonables. La idea se desinfló 3 meses después, cuando la dirección jurídica rechazó que la entidad pueda crear alianzas estratégicas, dado que su naturaleza no es ni comercial ni empresarial. Así, el segundo intento también fracasó. Si ya la caja en este momento tiene problemas de desabastecimiento, imagínese usted si ya marcamos un mercado privado que no es el mercado tradicional del seguro social y podemos quedarnos sin productos claves para atender al asegurado. Ese era un riesgo grande. Son medicamentos que un ente privado, ya sea nacional o sea extranjero, fabrica también. La única diferencia es que solamente a ese fabricante o a 2 o 3 fabricantes se les va a comprar. ¿Cuál sería el problema? Si no hay medicamentos, la persona que tiene su presión alta, que tiene su azúcar, que tiene sus tratamientos de cáncer, que tiene sus tratamientos de enfermedades inmunológicas, no va a tener acceso a este medicamento. ¿De dónde va a venir el medicamento? A 2 años y medio del actual gobierno,
gobierno, el costo de los medicamentos tiende al aumento y la intención de vender medicinas a enfermos hipertensos, asmáticos, epilépticos y con cardiopatías, entre otros, por ahora queda en eso, solo una intención. Si el gobierno quiere realmente bajar los precios de medicamentos, que proponga proyectos de ley que reduzcan impuestos o que, digamos, favorezcan cierto tipo de medidas para que ingresen medicamentos con los controles que tengan que tener. Doña Briseida lidera una asociación que guía a pacientes a acudir a la Sala Constitucional para que la Caja los dote con medicamentos, y los constantes recursos de amparo hacen que ella conozca muy bien si la entidad tendría la capacidad de brindar el servicio a un mejor precio que el mercado privado. Si la Caja no está bien en su posición actual de atención médica, ¿cómo van a poner una farmacia o una botica a vender medicamentos? O sea, ¿cómo van a contratar personal en lugar de mejorar lo que tenemos? Aún con tantas críticas, en septiembre, la presidenta de la Caja, Marta Esquivel, y el mandatario Rodrigo Chávez anunciaron que acudirían a la Procuraduría de la República para pedir un criterio más amplio de lo dicho por la dirección jurídica, y eso también quedó en una intención, pues los abogados de la Caja ampliaron el informe inicial y no existió necesidad de acudir al ente procurador. Ya hoy hay producto que se vende en el Parque La Merced, en Nicaragua mismo, con sello Caja Costarricense del Seguro Social. Imagínense si el producto se abre a todo el país, o sea, todavía podemos tener mayor problema de contrabando y de ineficacia óptima para el consumidor o el paciente al final de la cadena. Falta agregar los costos, cuánto cuesta traerlo, cuánto cuesta ponerlo en un EVAIS, cuánto cuesta ponerlo en una farmacia privada, distribuirlo, los montos de utilidad que sean razonables, cuánto cuestan los aranceles, todo lo demás que conlleva la logística de un medicamento más allá del precio de compra. Nos parece absurdo que se insista en decirle a las personas que las cosas se pueden hacer cuando ellos legalmente saben que no son procedentes. Eso es engañar y burlarse de la población costarricense. Según la Caja, la dirección jurídica aclaró el posible camino para un reglamento que sugirió la Junta Directiva, el cual está en análisis de la Gerencia Administrativa y la Oficialía de Simplificación de Trámites. Luego debe pasar a la dirección jurídica y finalmente regresar a la Junta Directiva en un último intento para que la entidad pueda vender varios medicamentos y productos de salud. Consultamos a varios asegurados sobre qué opinan en relación con esta iniciativa de la Caja para eventualmente vender 123 medicamentos y productos de salud. Encontramos varias opiniones, algunas que apoyan esta iniciativa. Eso sí, dicen los asegurados, siempre y cuando se garantice que los precios sean realmente accesibles al público. Porque el precio va a ser mejor, lógicamente uno compraría, si la Caja las puede traer a mejor precio, me parece excelente idea. No es conveniente que ninguna institución del Estado se dedique a vender a nivel privado medicamentos porque se va en detrimento de los estatutos con que fue hecha. Si la Caja lo bajaría de precio, los mismos medicamentos que por ejemplo yo compro en la farmacia, pues estaría bien para mí. Aparte de este medicamento que ofrece la Caja, ¿cuál otro me recomienda usted como médico? Y nos va a recomendar otro mejor. Entonces yo siento que esa idea de vender medicamentos de la Caja es un poco absurda. Y si la Caja los tiene a un precio más módico, desde luego que el bolsillo se alivia. Y por eso ahora, mediante un decreto ejecutivo que impulsa el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el MEIC, el gobierno busca de nuevo revivir esa intención de finalmente bajar el precio de las medicinas en suelo nacional. Pero todo eso lo ampliaremos mañana en un segundo reportaje. Desde San José, un reporte de Kenneth Rojas para Extra Noticias. Y el Instituto Meteorológico Nacional anunció la llegada del primer empuje frío al Mar Caribe este jueves, y será a partir del viernes cuando se empiecen a sentir los primeros efectos como disminución de las temperaturas y fuertes vientos. Atardeceres como estos se comenzarán a experimentar a partir de la próxima semana.
El segundo empuje frío se espera para este viernes. Durante este viernes estaremos experimentando características del empuje frío número 2, entre estas el aceleramiento del viento alisio, el cual proviene desde regiones del norte del continente, el cual se puede percibir acelerado principalmente hacia el Pacífico Norte, las montañas de dicha región y hacia los sectores montañosos del norte del Valle Central, ocasionalmente en las partes bajas. Además, las temperaturas estarán un poco más bajas de lo normal, en especial hacia dichos sectores, en especial sectores montañosos, y la presencia de precipitaciones cada vez más evidentes hacia las regiones de la zona norte, Caribe Norte y Caribe Sur. De acuerdo con los expertos, este fenómeno provocará un incremento en la intensidad de los vientos, alcanzando velocidades entre 30 a 50 km por hora en las cordilleras del país. En consecuencia, se espera una disminución significativa de las lluvias en la vertiente del Pacífico y en parte del Valle Central. Por el contrario, el Caribe y la zona norte experimentarán un aumento de la posibilidad de lluvias. El periodo que va del 25 de noviembre al 1 de diciembre estará con el establecimiento de la estación seca en la mayor parte del Pacífico Norte y algunos sectores del Pacífico Central, así como el Valle Central. Esto se debe a que la zona de convergencia intertropical se estará alejando de manera paulatina, consecuencia de un incremento en los vientos alisios. Se espera que esta temporada sea menos activa de lo normal. En promedio, el país recibe alrededor de 24 empujes fríos que ingresarán al Golfo de México. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, firmó un decreto que estaría dándole potestades de investigación a la Unidad Especial de Intervención Policial del Ministerio de la Presidencia. Sin embargo, el ministerio niega esta medida. Un decreto publicado en el alcance del diario oficial La Gaceta de este jueves está en el foco de la polémica. El decreto firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y por la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, ordena una reorganización de la Unidad Especial de Intervención Policial, la UEI, del Ministerio de la Presidencia. Según algunos expertos en seguridad, se estaría dando potestades de investigación a esta unidad policial, que es directamente controlada por el presidente de la República y por la ministra de la Presidencia. Recordemos que por ley, solo el organismo de investigación judicial y la Policía de Control de Drogas tienen esa facultad de investigar. La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, en entrevista con Diario Extra, rechazó de que se trate de un intento de tener una policía investigativa bajo la orden directa del presidente de la República. Y reitero, a la UEI no se le están dando funciones nuevas ni mucho menos. Lo que se está haciendo es ordenando su estructura, porque lo que tenía era un mamarracho de estructura, o mejor dicho, no tenía estructura organizacional, y lo que se hizo fue ordenar sus procesos de trabajo en unidades organizacionales, o lo que comúnmente conocemos como departamentos. Según Fernández, la reorganización fue solicitada por la anterior ministra de la Presidencia y aprobada por el Ministerio de Planificación, y contempla una organización departamental normal dentro del aparato estatal. Algunos diputados de oposición reaccionaron también en contra a esta medida y anuncian que investigarán esta reorganización. Bueno, y para ampliar sobre este tema vamos a hacer contacto con Rodrigo Campos, quien es criminólogo de la UNED y también el director de carrera de criminología de esta universidad. Muy buenas noches, don Rodrigo, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y más bien las gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias, don Rodrigo. Queríamos preguntarle si usted ha tenido la oportunidad de revisar lo que estaba establecido y lo que se cambia ahora con este decreto ejecutivo firmado por el presidente. Sí, de hecho, bueno, en la UNED estudiamos este tipo de asuntos. Hay toda una asignatura para conocer el sistema policial que tiene nuestro país, y eso pues nos obliga a estar un poco al día con el tipo de cosas que se van publicando. En este caso en particular, llama la atención que algunos detalles prohibidos expresamente por la Ley General de Policía, por ejemplo, la atribución de investigar, que tiene la UEI como parte de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, pues en el decreto se le da por decreto una atribución que por ley no la tiene. Y hay muy buenas razones para que esto ocurra. Un cuerpo policial al mando
de un puesto de elección popular temporal puede ser utilizado de manera muy nociva para las democracias. Si Costa Rica ha sobrevivido todos estos años sin golpes de Estado, que son muy frecuentes en la región, es porque no hay un cuerpo policial que, como en otros países, marchen dentro del Parlamento, marchen dentro de los estrados judiciales para imponer y desequilibrar lo que tenemos como pesos y contrapesos en un sistema democrático. Por eso es que desde la ley el legislador dio algunas atribuciones y otras no, que en este decreto justamente contradicen a lo ya dispuesto. Don Rodrigo, corríjame si nos equivocamos, pero entonces el presidente de la República está firmando un decreto ejecutivo que le permitiría a él, a la cabeza del Ministerio de la Presidencia, ordenar investigaciones. Justamente dentro de todas las atribuciones a cada uno de los puestos que se establecen en este decreto, que por cierto es bastante largo, está la frase en donde las funciones, por ejemplo, del director o de cada uno de los departamentos, deben realizar las operaciones que la dirección de la UEI o bien el Departamento de Recursos Humanos o bien la Dirección Financiera o bien la parte operativa o la Presidencia de la República designe. Es decir, siempre se dejan algunos portillos para poder establecer a dedo y sin criterio técnico cuáles son las acciones que se van a realizar. Y esto es además sumamente peligroso cuando a un solo cuerpo policial se le están dando una serie de atribuciones y de competencias y de departamentos y de complejidad que van, incluso hay un articulito que refiere al tema preventivo, otro que refiere a temas de operaciones de carácter humanitario, y de ahí en adelante se recorre toda la gama, todo el abanico de operaciones policiales posibles, hasta las que son sumamente especializadas como en temas de terrorismo, cuando hay una situación de rehenes, que se necesitan francotiradores, que se necesitan perros adiestrados para ciertas funciones, etc. Es como resumir todo nuestro sistema policial en un solo cuerpo al mando de una sola persona, que se le da una cantidad de funciones incumplibles para un ser humano además, porque debería de tener, no sé cuánto. Yo no conozco a nadie que tenga tantos doctorados como para poder hacer todo eso. No existe alguien así en el país. Y además, todo al mando de una sola persona política en un cargo de elección temporal. Eso es sumamente peligroso para cualquier democracia. Don Rodrigo, ¿y esto provocaría algún encuentro entre los diferentes organismos policiales, por ejemplo, en el orden jerárquico? ¿Cómo quedaría con esta estructura que se está proponiendo? Bueno, básicamente la estructura que acá se propone no se salta algunos contrapesos que tienen otras legislaciones, como el tema de la investigación, como el tema de los allanamientos solamente por orden de un juez de la República pueden darse y en determinadas circunstancias, porque hay que equilibrar el ejercicio de las potestades del Estado con el ejercicio de los derechos y las libertades de cada persona, de cada ciudadano y ciudadano. Y en este reglamento, además es un asunto por reglamento, esto digamos a nivel jerárquico de leyes no es tan fuerte como una ley o como una norma constitucional, y entonces se le dan a este nuevo cuerpo las atribuciones para trabajar desde la investigación, es más, desde la idea misma de qué se quiere investigar, cómo investigar. En la parte electrónica hay un artículo muy preocupante donde se le da potestad de utilizar los medios electrónicos que considere pertinentes. Eso traducido en asuntos policiales básicamente es espionaje sin ninguna restricción, y de ahí hasta generar allanamientos. El gran problema es que una vez que se realice una operación de estas, sea legal o no, el daño queda hecho, tanto a la moralidad de las personas como al sistema mismo. Estamos hablando hablando... puede ser un sumamente peligroso. Estamos ¿Sí? hablando, don Rodrigo, de que son atribuciones
que en otras unidades policiales son definidas hasta por la orden judicial emitida por un juez. Ahora, este decreto cambiaría esas medidas y el presidente podría tomar esas decisiones. Por decreto ejecutivo, las personas que trabajan en esta unidad podrían aducir que en términos en cumplimiento del principio de obediencia están en obligación de acatar todas esas órdenes y realizar un allanamiento, porque ahí se establece que pueden realizarlos. Eso riñe con el resto de nuestra normativa, está así por una razón, y la razón es que en nuestro país evitar tal concentración de poder es lo que nos ha salvado en toda la vida democrática de la Segunda República, de que una sola persona pueda simplemente amedrentar, o como pasa en otras latitudes, desaparecer a las personas que se le oponen. Y eso es sumamente peligroso, porque ninguna democracia debería soportar tanta apertura de portillos tan peligrosos como estos. Don Rodrigo, precisamente viniendo esto por un decreto del presidente, también del Ministerio de la Presidencia, ¿cuál sería el objetivo que se persigue con hacer estos cambios por decreto? Bueno, el presidente de la República ha manifestado abiertamente su deseo de perpetuarse en el poder, y lo ha dicho una y otras veces, ha sido muy reiterativo en el tema de concentrar el poder, de evitar cualquier oposición. Es evidente que no desea dialogar, no lo ha querido hacer, no lo quiere hacer, lo ha dicho expresamente. Entonces, yo no creo que haya algo oculto, más bien todo está tan evidente que hasta nos parece increíble que una persona que ni siquiera ha interiorizado nuestras pautas culturales y nuestro amor por la democracia y por una sociedad diferente en América Latina, solo 2 países hemos tenido este tipo de experiencias exitosas, venga tras varias décadas fuera del país a querer establecer otro tipo de gobiernos, como sí los hay más al norte de nuestras fronteras, como sí los hay en el Cono Sur, o como sí los hay en las regiones al otro lado del planeta. Entonces, para mí es un intento más en esa misma línea que ya lo hemos visto muchas veces. Es que aquí no hay nada oculto, ni el presidente ha dicho cosas que se puedan interpretar de 2 maneras. Lo ha dicho claramente. Ya para terminar, don Rodrigo, tal vez basándonos en un caso que ha sido evidente, notorio, público, ha sido el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo, el presidente de la República propiamente, y, por ejemplo, el fiscal general. ¿En qué cambia ese enfrentamiento que hemos presenciado en las últimas semanas con este decreto ejecutivo? ¿Qué podría, por ejemplo, hacer el presidente de la República con este decreto en medio de ese enfrentamiento? Ya observamos hace pocas semanas, trascendió en noticias que algunas personas que no son de la misma línea del presidente están siendo espiadas, y esto es una palabra fuerte en un sistema democrático, por agentes, por efectivos policiales de este cuerpo al mando de la presidencia. Esto genera en las personas que son víctimas de este tipo de acciones de espionaje, genera una serie de efectos muy interesantes, porque ya la persona no se siente segura en sus espacios no laborales, la persona no se siente segura en sus redes sociales, con sus dispositivos electrónicos, y sabe que cualquier cosa puede ocurrir. Incluso cuando se abre este tipo de espacios, se puede adquirir software especializado que no solamente extrae información de dispositivos, sino que también puede colocar información en dispositivos. Y esto es sumamente peligroso cuando hay una unidad policial encargada de espionaje con acceso a recursos que pueden acceder, comprar este tipo de software, y que además tienen la justificación de que el presidente de la República pues requiere seguridad y demás asuntos. Se pueden generar muy
daños a las personalidades, a los puestos y demás. Es decir, como yo con un software de eso puedo sacar con quién estuvo conversando, también puedo hacer que usted tenga conversaciones falsas en su red social, en su correo electrónico o en su cuenta bancaria. Entonces, todo esto, esa es la cantidad de riesgos que se abren con este tipo de normativas tan malintencionadas. Muchas gracias, don Rodrigo, por darnos sus impresiones y esta explicación acerca del decreto que firmó el presidente de la República dándole potestades de investigación a la Unidad de Intervención Policial junto con el Ministerio de la Presidencia. Muchas gracias por su explicación. Muchísimas gracias y por supuesto que daremos seguimiento a esta noticia para conocer también algunas otras reacciones en el Congreso de la República, donde ya algunos diputados han manifestado públicamente su preocupación respecto a este decreto ejecutivo. Así es, hacemos una pausa y ya regresamos con más información. Gracias por continuar con Extra Noticias. Seguimos con otras informaciones. La ruta de Cambronero parece ser la más afectada por las fuertes lluvias que afectaron al país recientemente. Así es, y además continuó con cierres en horarios que no estaban previstos. Las afectaciones por lluvias en distintas rutas nacionales han generado cierres programados por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La Ruta 32, el Cerro de la Muerte y Cambronero están teniendo cierres de 6 de la tarde a 6 de la mañana, pero precisamente esta última vía es la que sigue dando más problemas. Bueno, la Ruta 1 en el sector de Cambronero, en el Alto Santiago, se hizo un cierre preventivo el día de ayer, principalmente por la afectación que se dio en el sector del hundimiento. En horas de la mañana ya se tiene personal en sitio que va a hacer todo el proceso de revisión y reparación de la misma. Ya en horas de la tarde se tendrá la claridad de lo que podría suceder con esta ruta, principalmente en los próximos días. Pese a la disminución de las lluvias, los cierres continuarán en estas rutas. Se mantienen aún los cierres preventivos, tanto en la Ruta 1 como en la Ruta 2 y en la Ruta 32, principalmente para horas de la noche, y tener claridad, por supuesto, en horas de la mañana, de lo que podría o lo que sucede con la saturación de los suelos que tenemos en estas rutas, principalmente que son rutas de riesgo, pero que además son rutas muy transitables en horas de la noche. Dichos cierres estarían finalizando este próximo 24 de noviembre, eso sí, siempre y cuando se compruebe el buen estado de las vías. Ya se cumplen 21 días de la emergencia con 451 personas que aún permanecen en albergues. La Comisión de Emergencias inició el proceso de evaluación de los daños. Se calcula que las lluvias pudieron dejar $20 millones en pérdidas. La comisión inició el proceso de evaluación para la reconstrucción de al menos 17 puentes y 23 caminos. Lo único que pudimos, sacar de acá fue una refrigeradora y una lavadorcita ahí. Y otra que está ahí en el corredor que no la pudimos salvar, esa no, posiblemente se dañó, ¿verdad? Y dentro de otras cosas que sí logramos subir en alto, pero algunas como camas y colchones y todo eso se nos dañaron porque el agua los alcanzó. El IMAS, el CONAPAN y el CONAPDIS están dando apoyo a las comunidades. Según datos de las autoridades, asistieron en total 3.065 personas, siendo el 16 de noviembre con 50 albergues la fecha con más damnificados. Otra de las prioridades es el levantamiento de daños y pérdidas para poder garantizar en un tiempo muy corto los procesos de reconstrucción. La comisión también brindó 57.000 diarios entregados con una inversión en maquinaria de 62 intervenciones y 500 millones de colones invertidos. Por otro lado, en el albergue de Guayabos de Bagaces, 2 mujeres dieron a luz mientras se encontraban refugiadas, tras ser evacuadas de sus comunidades anegadas. Pérdidas millonarias se registraron en Guanacaste, en el sector hotelero, por el cierre del aeropuerto de Liberia. Solo un alojamiento perdió más de $500,000 por un grupo que no pudo llegar. Pérdidas millonarias, grupos que un solo hotel por la cancelación de un grupo fue $650,000. Imagínense lo que pueda significar ahora para una línea aérea también esa pérdida.
Los estragos que dejó el cierre de la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós de Liberia se comienzan a saber en el sector hotelero. Varios hospedajes vieron cómo entraban cancelaciones a las reservas que tenían. Una situación que fue empeorando conforme los vuelos no llegaban. Este hotel 650,000, otros de $300,000, $250,000 y así otros. Ahora la Cámara Costarricense de Hoteles pide una solución final al problema de la pista, a la cual le harán los trabajos definitivos hasta el próximo año. Entonces sí nos preocupa que se tardó todavía ahora, ayer en un medio de comunicación el ministro de Transporte dice que este arreglo pues sí fue para ayudar otra vez a abrirlo, sin embargo el trabajo fuerte que hay que hacer se va a hacer hasta el próximo año. Inclusive recuerdan que hay aerolíneas que no viajan a Liberia debido a que la pista no está en las condiciones necesarias. Nosotros así lo hemos manifestado que desde hace varios años venimos solicitando que le hicieran las reparaciones que correspondían. No soy experta en este tema de reparaciones que se tenían que hacer, pero ya venían las líneas aéreas, pero está que KLM dejó de venir por el mal estado de la pista. El aeropuerto Daniel Oduber reanudó operaciones este miércoles en horas de la mañana. Y los delincuentes siguen intentando que el sueño de muchas personas de conseguir empleo se convierta en una pesadilla. Las redes sociales y el WhatsApp son los principales canales donde se intenta pescar propiamente a las personas que están en busca de una opción laboral. Luego de 2 meses de estar desempleado, Daniel volvió a buscar trabajo, pero su sueño de un mejor empleo, donde ganar más y crecer profesionalmente, se lo intentaron frustrar con una estafa. Lamentablemente, varias veces que me llamaron para entrevistas resultaban ser estafas. De ventas de paquetes y todo, y desanima un toque, la verdad. Sin embargo, Daniel pudo detectar a tiempo lo que intentaron hacerle y darse cuenta de que no era como se lo pintaban. Y primero, cuando llegué a las instalaciones, eran muy deterioradas y usted veía que el personal no se comportaba como tal. Al momento de la entrevista, usted veía que las personas estaban como muy nerviosas, llegaban y usted hacía una pregunta y se la evadían. Y yo quedé con dudas porque yo llegaba y le preguntaba, bueno, y más o menos como cuántos empleados hay en estas oficinas, y solo me decían, hay muchos empleados en estas oficinas. Y es que hasta el mes de octubre ya se tenían más de 1.100 denuncias por estafas laborales, siendo las redes sociales el principal lugar donde los estafadores aparecen para ofrecer puestos de trabajo. Muchas reseñas en internet que venían a decir que era un grupo de estafadores que te meten solo vos haces el training y ya después ya te sacan o solo llegan y no te vuelven a contestar. También la red de WhatsApp es parte de los lugares donde intentan los estafadores engañar con propuestas de trabajo. Y a propósito de la búsqueda de trabajo, los primeros 6 segundos frente a un empleador son determinantes para obtener un empleo. Y si usted tiene planeado participar en la próxima Feria Nacional de Empleo, le brindamos algunas recomendaciones de lo que debe y lo que no debe hacer. ¿Qué te gustaría conocer antes de ir a una feria de empleo? Una buena vestimenta, el currículo, saber qué me van a pedir en la empresa. Cómo formalizar el currículum, ¿verdad? Porque en distintas empresas no lo leen completo, ¿verdad? Entonces, saber cuáles son los títulos que de verdad son importantes para presentar en una empresa. Después de ahí, la forma de hablar, de comunicarse. Busco que me enseñen a cómo desenvolverme en ese puesto de trabajo, porque a veces nos hacen preguntas trampas, entonces es bueno saber contestarlas y también que nos asesoren más que todo a hacer el currículum. Extra Noticias le ayuda a prepararse para lo que podría ser la oportunidad de iniciar una nueva etapa laboral. Súper importante que las personas tengan un pequeño discurso. ¿Por qué? Porque en estas ferias de empleo los reclutadores están en el proceso de conocer a la persona y hacer un proceso de empatía. Los expertos recomiendan dar un recorrido previo a empezar a presentarse. Es importante los postulantes sepan el nombre de las empresas, a qué se dedican, qué buscan y cómo usted podría aportarles. ¿Qué debe contener el currículum? Aspectos útiles, sencillos y claves. Su nombre, su número de teléfono, su correo electrónico y muy importante su dirección de LinkedIn, porque cuando vamos a entrar queremos también ver cuál es la trayectoria de la persona y conocerla un poquito más.
Se debe destacar sus competencias y habilidades en el documento del currículum. Competencias las vamos a entender como aquellas características de su personalidad que pueden ser útiles para el reclutador. Y habilidades vamos a entenderlas como habilidades técnicas. No olvide completar su currículum en la plataforma del empleo, portar su currículum en físico, una llave malla o bien un drive cuyo link esté disponible para facilitarlo a los reclutadores. Y para fin de año muchos trabajadores cumplen 5 años de laborar para el mismo patrono y podrían retirar su fondo de capitalización laboral, conocido como FCL, pero los expertos recomiendan tener mucha precaución y no retirarlo antes de tiempo. Aguinaldo, ahorros navideños y el depósito de otras bonificaciones de la época de fin y principio de año. A eso se suma la posibilidad de quienes cumplen el quinquenio continuo de trabajo, lo cual les da la opción de también retirar el acumulado del Fondo de Capitalización Laboral que conocemos como el FCL. La ley permite a los trabajadores con 5 años consecutivos con el mismo patrono disponer de ese dinero, que en promedio podría representar un monto similar al de un salario mensual. Bajo ese escenario, ¿qué sugieren los expertos financieros? Valdría la pena que de los dineros que vayamos a recibir, aguinaldo, FCL, lo que sea, primero guardemos una suma de dinero y gastemos a partir de lo que queda. No al revés, porque si vamos a ahorrar después de que gastemos, no va a quedar nada. Si usted va a utilizar ese quinquenio para consumo, mejor quédese ahí. Recuerde que el 30 de noviembre pagan, el 15 de diciembre pagan, el 30 de diciembre pagan y además tenemos el aguinaldo. O sea, tenemos entradas de dinero. Por eso, antes de disponer de ese dinero, piénselo 2 veces en qué podría darle un uso bastante útil que permita sanear sus finanzas o atender una verdadera emergencia. De lo contrario, los expertos coinciden en una recomendación. Es un auxilio de cesantía y que en realidad se utiliza para situaciones de crisis cuando tenemos algún cese laboral y que si no tenemos esta condición, lo más recomendable es ahorrar esos recursos, que se sigan capitalizando para que esa masa de recursos siga creciendo con el tiempo y en dado caso de que se ocupe en algún momento por esa situación laboral, se pueda utilizar. El FCL se compone del aporte patronal del 1.5% del salario reportado de cada empleado a la Caja de Seguro Social y el trámite para solicitarlo por quinquenio depende de la operadora de pensiones a la cual usted esté afiliado. San José, Goicoechea y Alajuelita tienen la tasa más alta de armas accionadas por cada 100.000 habitantes. Esto, sumado a los homicidios, provoca un durísimo golpe para los comerciantes de estos cantones. La violencia que vive el país con los constantes asesinatos trasciende el flagelo de la inseguridad, pues también afecta a los comerciantes que tienen sus negocios en los cantones donde más ocurren balaceras y episodios de sicariato. Así lo determinó el apartado especial que el programa Estado de la Nación dedicó al análisis de la violencia homicida en Costa Rica, en su informe número 30, y en el que se determina que los consumidores prefieren trasladarse a otras comunidades para comprar lo que necesiten. Ese sector comercio se traslada a cantones que no tengan las problemáticas de violencia. Entonces, pues es una afectación directa para la gente, ¿verdad?, que va a perder puestos de trabajo, incluso facilidades, ¿verdad?, que hayan en las comunidades por esta violencia. Es lamentable tener que estar viajando a otros sectores que no es tu comunidad para hacer las compras básicas de tu hogar. Triste y lamentable, se pidió a los señores diputados, se pidió a las autoridades públicas trabajar en las normas que cambiaran la situación de nuestro país. Pero la violencia homicida provoca también que los salarios que se pagan en el sector comercio en los cantones más problemáticos son menores a los que ganan quienes trabajan en otras comunidades aledañas y más seguras. Además, pone en riesgo la generación de empleo en estos sitios ya de por sí vulnerables económica y socialmente. Y con los salarios también del sector comercio. Y ahí hay una relación directa. Ahora, entre más violento sea el lugar, menores los salarios y menor la producción del sector comercio. La gente honrada pierde día con día su capacidad de movilización, su capacidad de progresar, su capacidad de educación, su capacidad de congregarse en cualquier centro religioso, social,
porque la delincuencia es la que dice qué lugares pueden tener actividad libre y cuál no. Según el nuevo informe del Estado de la Nación, San José, Goicoechea, Alajuelita, Turrubares y Desamparados son los cantones con la mayor tasa de accionamiento de armas por cada 100.000 habitantes. Y preste mucha atención porque en el 2025 los celulares inteligentes son el blanco, o serán más bien el blanco principal de los ciberdelincuentes. Así es, la sofisticación de las amenazas pone en riesgo la privacidad y también las finanzas de las personas usuarias. Milagro Torres nos tiene los detalles de esta información. Los usamos día tras día. Sí, el smartphone, los teléfonos inteligentes se están convirtiendo en parte de nuestro diario vivir. Y es que también los ciberdelincuentes están usándolos para ataques. Veamos la siguiente información. Los teléfonos inteligentes se perfilan como el blanco principal de los ciberdelincuentes en 2025, debido al aumento exponencial de amenazas móviles. ¿Por qué es que atacan los dispositivos móviles? Primero, porque son dispositivos masivos, mucha gente los tiene. A nivel financiero, pues prácticamente todos los bancos tienen aplicativos en los móviles y el atacante lo que va a buscar es robar esas credenciales. Por eso es que es muy importante tener cuidado del usuario y la clave, no ponerlas ni compartírselas a nadie. También cuidarse de no conectarse en redes públicas como parques, donde el Wi-Fi es gratuito, pero eso compromete nuestros datos. Según el informe de Kaspersky Security, América Latina ya experimentó un incremento del 70% en usuarios afectados en 2024 y países como Costa Rica, Panamá y República Dominicana registraron crecimientos superiores al 85%. Lo que sabemos es que la infección principalmente de ransomware va a ser mucho más grande, o por lo menos más especializada y más evolucionada. Y lo mismo para los troyanos bancarios, más que nada en dispositivos móviles, ¿sí? Con la adaptación de más formas de transferir dinero, la mayor usabilidad de dispositivos móviles, etc. Las amenazas móviles no solo están aumentando en frecuencia, sino también en sofisticación. Los atacantes apuntan a aplicaciones bancarias y sistemas de pago digital, aprovechando la información confidencial almacenada en los smartphones. Como lo vimos en la nota para el 2025, las aplicaciones bancarias y otras aplicaciones que usted tiene en sus teléfonos, en sus dispositivos móviles, pueden ser el blanco perfecto para los ciberdelincuentes. Esta fue una información de Milagro Torres para Extra Noticias. Muchísima precaución y muchísimas gracias también a Milagro por esta información. La Dirección de Recursos Tecnológicos del Ministerio de Educación Pública indicó que existe equipo de cómputo sin utilizar, pero que la cifra que se mencionó inicialmente no era la correcta. La situación sobre 44.000 equipos de cómputo sin uso del Ministerio de Educación Pública parece tener un mejor escenario. Eso sí, siempre contando con equipo el cual no ha sido utilizado. Para entender mejor el tema, el MEP indica que una plataforma arrojó el dato de 44.000 equipos de cómputo, los cuales no se habían conectado a Internet. Sin embargo, este dato alarmante arrojó que tuvieran que utilizar el sistema que es para verificar si se da el uso o no del equipo de cómputo, detectando así 3.887 equipos sin uso. Como no teníamos el dato del uso, es que le pusimos estrógenos a Tecnopresta para que pudiera darnos esa información, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dato de las 44.000 es el reporte que solicitamos por ahí del mes de abril a la unidad gestora, en donde nos dijeron, este es el reporte de los equipos sin uso, y nos tiran el reporte de 44.000. 338 centros educativos serían los que estarían sin usar parte del equipo de cómputo del programa 3 del Ministerio de Educación Pública. Hay una certificación de la plataforma del no uso de los equipos, y lo que nos certifican los centros educativos es que en 338 centros educativos nos reportan un total de 3.887 equipos sin uso. Ahora, como plan de acción, el MEP busca redistribuir de una manera uniforme dichos equipos a las distintas escuelas y colegios del país.
Y los diputados tienen menos credibilidad incluso que los influencers, según los participantes de una encuesta del CIEP de la UCR. ¿Cómo percibe usted la labor de los diputados y ministros del país? Esa fue una de las preguntas que el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica realizó recientemente a 1.000 personas. Un 72% de estos encuestados consideran no fiarse de la labor que se realiza desde Cuesta de Moras. Lamentablemente a nivel mundial los diputados no tenemos buena imagen, siempre hay una crítica en contra de los diputados porque somos el blanco de ataque de otras instituciones y personas que no están de acuerdo con el avance de los proyectos. Hay que ser conscientes que hoy en día se ha ido perdiendo la cultura política. Las personas muchas veces no llevan sus mejores representantes, se han convertido partidos de cochera, partidos taxi, que entonces simplemente tienen un interés particular y no vienen a buscar los beneficios hacia el país. Algunos diputados, no obstante, dieron razón a estos datos. Como la gran mayoría de los diputados están totalmente politizados y van detrás de los intereses de sus partidos antes que los intereses de la patria, yo creo que es perfectamente razonable y aceptable que tengan un bajísimo nivel de credibilidad entre la gente. En la última encuesta del CIEP fueron los influencers en redes sociales quienes presentaron menor credibilidad. Sin embargo, este año los resultados posicionaron a los diputados en este último puesto. Bueno, adiós al carnet físico de manipulación de alimentos. Este será ahora digital. Así lo dio a conocer el Ministerio de Salud, quien presentó los avances y acciones a un año de la Ruta de la Salud Digital. En el marco de la Ruta de la Salud Digital presentada por el Ministerio de Salud, se destacan importantes logros tecnológicos que buscan transformar la atención sanitaria en el país. Entre estos avances sobresalen la digitalización del carnet de manipulación de alimentos. Toda plataforma a nivel tecnológico ocupa escalabilidad, mantenimiento, renovaciones. Este carnet va a tener un costo de 5.000 colones. 5.000 colones, pero son una única vez, ¿verdad? Y se pagan por 5 años. Por otro lado, el EDU sigue consolidándose como una herramienta clave para la integración de servicios de salud. El EDUS es la digitalización del expediente único en salud y que se ubicó en la Caja Costarricense de Seguro Social y por ende la ley casi que le brinda un respaldo para que la Caja gestione esta herramienta digital. ¿Cuál ha sido, digamos, que el principal reto? Gestión de cambio. Con una infraestructura tecnológica robusta y un compromiso con la alfabetización digital y la ciberseguridad, Costa Rica pretende reafirmar su liderazgo en innovación sanitaria. Este viernes, los estudiantes de la Facultad de Farmacia y de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica estarán recolectando medicamentos vencidos, en mal estado o que no son utilizados. Lo harán en sus instalaciones en la sede de San Pedro. El uso de medicamentos vencidos representa un riesgo para la salud debido a su potencial toxicidad, pérdida de efectividad por cambios en su composición química y disminución en el efecto terapéutico. Algunos de ellos incluso pueden desarrollar bacterias y perder su eficacia, como es el caso de los antibióticos. Los medicamentos se recibirán desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Es importante indicar que no se recibirán psicotrópicos, estupefacientes o punzocortantes, como es el caso de las jeringas. Y el panorama de la ciberseguridad en el 2025 estará marcado por amenazas todavía más insistentes. Algunas de ellas se conocen como envenenamiento de datos y esto pone en riesgo la información crítica de las empresas y también de los usuarios. El incremento de correos maliciosos, conocidos como phishing, representa una amenaza significativa para la seguridad digital en Costa Rica. Más que nada el uso de inteligencia artificial. Eso es una de las cosas que no solo el usuario común en el día a día va a empezar a ver, pero también los cibercriminales van a comenzar a utilizar de forma más efectiva y más generalizada. Según datos del organismo de investigación judicial OIJ, las denuncias por estafas informáticas aumentaron de 639 en 2019 a 3.262 en 2023, lo que representa un crecimiento del 410,5% en este periodo. Los expertos en ciberseguridad enfatizan la importancia de educar a los usuarios para identificar estos fraudes.
el cerebro digital se está utilizando para impulsar ataques mucho más sofisticados a nuestras infraestructuras y nuestros servicios. También la migración a la nube se está convirtiendo en un elemento importante que será pues un foco de ataques en el futuro inmediato. El incremento de fraudes por correos electrónicos refleja la creciente vulnerabilidad de los ciudadanos ante el fraude digital en el país. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la sección deportiva. Un placer estar acá con todos ustedes. Iniciamos hablando del Deportivo Saprissa porque aseguran que aprendieron muchísimo del empate obtenido ante Santos de Guapiles en la última jornada disputada por Campeonato Nacional. En Saprissa quieren aprender de lo vivido en su último partido ante Santos. El cuadro morado lleva casi 2 semanas sin jugar. Esto por el parón tras la fecha FIFA y la suspensión de los encuentros por las lluvias que afectaron al país la semana anterior. En todo este tiempo el plantel morado no solo siguió entrenando, sino también aprovechó para analizar los errores cometidos ante los guapileños en un juego donde ganaban 3-1 y en los últimos minutos les terminaron empatando a 3. Los jugadores morados señalan que esta situación se debe corregir de cara a enfrentar los juegos que faltan en la fase regular y poder meterse a disputar las rondas finales. Pero esto lo tomamos pues como detallitos que hay que cambiar porque vienen cosas muy duras, muy importantes para nosotros. Nosotros estamos jugando muchas cosas y este equipo quiere el penta y para luchar por eso hay que tener mucho cuidado en los cierres de partidos, en todo este tipo de cosas, así que tenemos que analizar, no cometer los mismos errores que cometimos hoy, porque bueno, sabemos que en las instancias que vienen nos puede pasar factura. Ahora vienen 3 finales más que bueno, tenemos que ganar para asegurar clasificación y bueno, ¿por qué no seguir peleando por el primer lugar, verdad? En la S aprovecharon el parón que tuvieron en el torneo para también recuperar figuras lesionadas y ponerse a tono físicamente para enfrentar lo que viene. El monstruo volverá a la competencia oficial este sábado como visitante ante San Carlos, en un duelo directo donde sí o sí deben ganar para no ver comprometida su clasificación y además poder escalar posiciones en la tabla. Además de la visita a tierras norteñas, los tibaseños se enfrentarán a Liberia y Santa Ana con el objetivo de poder meterse en las fases finales. Hablamos ahora de Liga Deportiva Alajuelense y en relación a también información de la Copa Centroamericana porque se aseguraron una taquilla del 80% para el juego de vuelta ante el Real Estelí. El Alejandro Morera Soto lucirá a reventar para la final de vuelta de la Copa Centroamericana ante el Real Estelí. Esta tarde el cuadro erizo informó que la taquilla para este compromiso está totalmente agotada. Sin embargo, el estadio como tal no estará al 100% de su capacidad debido al castigo que le impuso la CONCACAF al cuadro erizo, por lo que únicamente estará al 80% del aforo. Mismo caso en el Estadio Independencia de Estelí, que si bien es cierto la taquilla ya está agotada, no podrá contar con el 100% de su capacidad debido al mismo castigo. Esta serie entre manudos y nicaragüenses iniciará el 27 de noviembre, es decir, el próximo miércoles, y cerrará en Costa Rica 8 días después, precisamente el 4 de diciembre. Además, recordemos que ambos equipos ya tienen un antecedente en duelos centroamericanos, pues el año anterior se citaron en la final de la competencia, en la que el juego de ida quedó 0-3 a favor de los rojinegros y en la vuelta empataron 1-1 en el estadio Morera Soto. Por lo que para este compromiso se espera un juego aún más vibrante que el anterior y en el que el sentimiento de revancha prevalece en el cuadro rojiblanco. De campeonato nacional a selección nacional, porque ya tenemos a 3 nombres confirmados para llegar a sustituir a Claudio Vivas, posibles candidatos para asumir el banquillo de la selección nacional. ¿De quiénes se trata? Lo vemos a continuación. En los próximos días el banquillo de la selección nacional será bombardeado por currículums de diferentes técnicos de cualquier parte del mundo. Tras la confirmación de la salida de Claudio Vivas como DT de la tricolor, en la Fedefútbol ya manejan varios nombres para sustituirlo y para encaminar a la Sele rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Yo creo que tenemos tiempo para tomar esta decisión. Obviamente, despacio que tengo prisa. Yo esperaría que en las siguientes 2 semanas tal vez ya tengamos el director de selecciones y después trabajar para el tema del cuerpo técnico de la selección mayor. Ojalá que lo tengamos ya para el mes de enero, ya tener el entrenador y antes el director de selecciones.
Nombres como Guillermo Barros Esqueloto son de los principales candidatos a asumir el puesto de entrenador. Ignacio Ambriz es otro de los nombres que suena fuertemente para el puesto de entrenador, aunque en el pasado reveló que había una cláusula en su contrato que le impedía salir hacia una selección. El técnico de la liga, Alexandre Guimaraes, es otro de los candidatos importantes a asumir el puesto e incluso ya ha estado en diferentes etapas en la selección y ha comandado procesos bastante exitosos. Sin embargo, en ese momento es complicado que pueda salir debido a su más reciente renovación con la institución eriza. Además de los estrategas ya antes mencionados, Juan Carlos Osorio, Justin Campos y Rafael Dudamel son otras de las demás opciones que podrían ser tomados en cuenta para dirigir a la tricolor. Seguimos en temas de selección nacional. ¿Qué hacía Gustavo Horacio Elizondo más bien en Honduras? Pues bueno, como parte de las buenas relaciones entre federaciones centroamericanas, la FEDEFútbol está apoyando a la Liga Nacional de Honduras a través de la Federación de Fútbol en su objetivo de conocer a los procesos y requerimientos para la implementación del VAR, tecnología que está en funcionamiento en nuestro país desde el pasado mes de septiembre. Horacio Elizondo, quien es el director de la Comisión de Arbitraje, fue invitado junto con la empresa Quality para el inicio de las capacitaciones de cara a la implementación del VAR en el país catracho. Elizondo viajó el martes a impartir estos talleres y regresará el viernes por la tarde al país. Además, ha mantenido en su trabajo habitual en la Federación Costarricense de Fútbol, a excepción de un permiso de 10 días a mediados de octubre autorizado por la Federación para atender temas personales. Entramos ahora en nuestro repaso internacional porque el Club Atlético River Plate cayó esta noche ante Independiente. Aquí tenemos las acciones y el pitazo inicial del compromiso. Aquí tenemos la primera anotación de Sebastián Villa al minuto 7, abriendo la cuenta allá en el estadio de Independiente. Vean la gran definición a segundo palo cruzado. Así se marcaba el primer gol en apenas 7 minutos. Luego esta acción iba a ser revisada por el VAR, iba a ser sancionada como penal y Facundo Colidio, el 9 estrella de River Plate, iba a convertir desde los 11 pasos. Aquí tenemos la anotación de Colidio, vence y engaña totalmente al guardameta. Y luego Ezequiel Ham, ya cuando el partido agonizaba y entraba en la recta final, marcó este balón. Luego vean la floja marca de la saga de River. Cayó el millonario en su visita al estadio de Independiente. De esa manera llegamos al final de la sección deportiva. Compañeros, ustedes tienen el cierre de la presente edición. Muchísimas gracias por toda esta información. Y así llegamos al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana a las 8:30 de la mañana en Panorama Global. Que pase muy buenas noches. Buenas noches.